Vamos a comenzar esta charla, ¿no? De por qué Marx tenía razón. Va a ser una introducción al marxismo, ¿no? Vamos a intentar tocar muchos temas. Igual alguno quede un poco por encima, así que luego hacéis más preguntas. Bueno, yo lo que quería plantear y lo que me parece más importante destacar sobre Marx, que es lo que nunca se menciona ni en las universidades ni en los institutos, es que es el rol de Marx como un organizador revolucionario. El marxismo no es solo una crítica al sistema capitalista, sino que es sobre todo una guía para la acción revolucionaria, un manual de instrucciones, por decirlo de alguna forma. Pero estas dos partes del marxismo realmente no le harían justicia porque forman parte de toda una visión del mundo y de toda una visión de la naturaleza y de las personas. Y eso es de lo que vamos a hablar aquí. En la actualidad, especialmente en las universidades, normalmente se ridiculiza el marxismo, ¿no? Se discute contra lo que yo he llamado un Marx de paja, un Marx que realmente no existió, o contra argumentos de Marx que realmente él no dijo. Y es contra lo que vamos a discutir aquí. Así como contra ese Marx sin ninguna perspectiva revolucionaria, contra ese Marx que decimos en los compañeros, un Marx sin barba. Entonces, bueno, desde los años 80 y 90 ha habido una gran ofensiva contra el marxismo, en el que se ha dicho que el marxismo es economicista, no tiene en cuenta a los seres humanos, a la capacidad de acción de los seres humanos, se preocupa solo por las cuestiones económicas, etc. Eso no es así. Pero ¿cuál es la visión del marxismo respecto a las personas y respecto a la naturaleza? La concepción marxista, ¿no?, del ser humano. El marxismo pone en el centro de sus preocupaciones precisamente a las personas y a la naturaleza. Para Marx, el ser humano es parte de la naturaleza y con su trabajo modifica la naturaleza y a su vez se modifica, por tanto, a sí mismo. A través del trabajo manual intelectual, que es lo que diferencia al ser humano del resto de seres vivos, el ser humano trata de satisfacer sus necesidades sociales. No viene con ellas resueltas al mundo, siendo el creador de sus propias condiciones de vida. Sin embargo, esto no es una tarea meramente individual. Esta modificación de la naturaleza solo puede llevarse a cabo mediante la cooperación con otros seres humanos, con otros individuos. Es por eso que el ser humano, por naturaleza, es un ser social. Es decir, esta disyuntiva de qué es biológico, qué es social, qué es tal. El ser humano es naturalmente social. Y quedaría resuelto un poco, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Su ecosistema es un ecosistema social, construido socialmente, por él mismo. Mientras que las religiones afirman que las desgracias y el sufrimiento del ser humano es culpa de la naturaleza humana, y mientras la economía burguesa afirma que el funcionamiento actual de la sociedad está justificado por la naturaleza egoísta del ser humano, el marxismo lo que plantea es que si existe sufrimiento en la sociedad actual y si existe explotación es precisamente porque el ser humano no es del todo humano. Es decir, el ser humano está alienado por una serie de fuerzas, tanto místicas como materiales, que le oprimen. Unas fuerzas que él mismo ha construido y que se le presentan a sí mismo como extrañas y que le dominan. Estos son rasgos muy generales de cualquier época histórica, en realidad, no solo del capitalismo. Cuando existieron los faraones, los romanos, el Imperio Romano, los señores feudales, la religión, la monarquía, se le aparecían a las personas como algo intransformable, igual de sólido, igual de inmutable, lo es ahora el mercado, que lo es ahora el Estado, que lo son ahora sus leyes y la familia. Como dice Marx, así como en las religiones el hombre, él usa la palabra hombre, está dominado por las criaturas de su propio cerebro, en la producción capitalista lo vemos dominado por los productos de su propio brazo. Es decir, todas las mercancías, los precios de las mercancías, la inflación, las crisis económicas son producto de la acción humana y sin embargo al ser humano se le aparecen como fuerzas místicas, extrañas a él, que le oprimen. El objetivo del marxismo es poner esas fuerzas bajo control de las personas, bajo control de los seres humanos y por tanto lograr la total liberación material, verdadera y espiritual de las personas. Y para eso se basa en una concepción del mundo con bases científicas, que es la concepción materialista de la historia, o el materialismo dialéctico. Desde los años 80 y 90, la ofensiva neoliberal, las reconversiones en los centros de trabajo y demás, se expresó también en las universidades con una ofensiva ideológica, en la que se vino a plantear toda una serie de teorías
que, polemizando contra el marxismo, planteaban que era imposible conocer la realidad y que la realidad, a lo sumo, podía ser un conjunto de relatos, un conjunto de discursos, o que como mucho se podía llegar a conocer una multiplicidad de puntos de vista subjetivos, pero no había ninguna forma de anclar eso con una realidad tangible, no había un criterio de verdad, ¿no? Objetivo. La clase social para los posmodernos sería, desde ese punto de vista, un relato más, un discurso más. Derrida, Lyotard, Foucault, son representantes de toda esta serie de teorías posmodernas que, bueno, son muy diversas y aquí las aglutinamos en esto. Estas teorías nosotros planteamos que fueron en buena medida funcionales al neoliberalismo al plantear en un contexto de crisis y de ataque a los trabajadores, plantear un gran escepticismo sobre las posibilidades de transformación social. Solo se podía articular pequeñas resistencias o construir contradiscursos o relatos, pero no cambiar del todo al sistema. Son teorías que los marxistas calificamos como neoidealistas y que en buena medida se asemejan contra los idealistas, contra los que polemizó Marx, salvando las distancias en su momento. Dice Marx, por ejemplo, respecto a los idealistas, que pese a su fraseología supuestamente revolucionaria, los ideólogos neo-hegelianos son en realidad los perfectos conservadores. Los más jóvenes entre ellos han descubierto la expresión adecuada para designar su actividad cuando afirman que solo luchan contra frases. Pero se olvidan de añadir que a estas frases, por ellos combatidas, no saben oponer más que otras frases y que al combatir solamente las frases de este mundo, no combaten el mundo real existente. Bueno, Marx rompe con este idealismo, con la dialéctica hegeliana, y se reapropia de esa dialéctica haciéndola pasar por la crítica materialista. La dialéctica de Hegel, lo explico muy brevemente, es un poco complejo y lo es porque lo es, no hay forma de cambiarlo. Buscaba explicar, a diferencia de todos los ideólogos anteriores, no explicar el mundo tal cual es, sino el mundo tal y como deviene, el mundo tal y como cambia, cómo se produce el cambio del mundo. Él había vivido la Revolución Francesa y consideraba que todo lo que nos parece estático, el río, un árbol, una flor, el Estado, en realidad está en constante cambio debido a que está compuesto por una serie de contradicciones internas que son el motor de ese cambio. Para Hegel, el motor del cambio a lo largo de la historia era la transformación del pensamiento, que parte de estadios incipientes, iniciales de la conciencia y se mueve a través de una serie de contradicciones, de una serie de conceptos, ¿no?, que se dividen en tesis y antítesis, que a su vez son superados por una síntesis, que a su vez se vuelve a dividir en antítesis y tesis y dando lugar de ese modo al movimiento, al cambio en el tiempo. Pero para él el cambio era resultado de las ideas, de la transformación del pensamiento, hasta llegar, a través de esta serie de contradicciones, al espíritu absoluto, a la idea absoluta, el conocimiento universal. Lo revolucionario de Hegel es que era capaz de explicar y de incentivar por qué se producía el cambio, algo que hasta entonces no se planteaba de esta forma. Sin embargo, hay otro filósofo de esa época, Feuerbach, que era alemán, un materialista alemán, que se preguntó y polemizó contra Hegel y dijo, bueno, ¿puede realmente el pensamiento determinar la realidad o puede realmente las ideas determinar el ser, la naturaleza de las cosas? Y denunció que la dialéctica de Hegel era realmente una teoría conservadora, ya que si bien negaba la necesidad de Dios para explicar el cambio, negaba la necesidad de la teología para explicar por qué se producían los cambios en el mundo, sustituía la idea de Dios por un concepto, por la idea absoluta, instauraba un nuevo misticismo, una nueva... negaba la teología, pero instauraba eso, un nuevo misticismo. Sustituía la idea de Dios por un concepto, por una idea. Y planteaba, a diferencia de Hegel, que no es la conciencia lo que determina la existencia o lo que determina el ser, sino que es el ser, la existencia, la naturaleza, las condiciones materiales,
las que determinan las ideas. Eso planteaba Feuerbach. Él ponía al ser humano, al hombre, él decía, en el centro de la cuestión. Pero el hombre, el ser humano, para Feuerbach, era un producto de las circunstancias, un mero resultado de las condiciones materiales. Y Marx dirá que tiene razón, pero no. Lo planteará en términos dialécticos. Tiene razón, pero no. A la vez no la tiene. Dirá que su filosofía era un materialismo estático, es decir, un materialismo que no contemplaba el cambio. Y que el ser humano para Feuerbach estaba totalmente condicionado. Y la teoría de Feuerbach era una teoría profundamente conservadora al legitimar el estado de cosas actual y construir una teoría que se resignaba ante lo existente y que no explicaba el cambio, al fin de cuentas. Por ejemplo, fisiológica y anatómicamente, es decir, materialmente, Amancio Ortega y un niño que trabaja en sus fábricas en Bangladesh no se diferencian, no tienen grandes diferencias, ¿no? Y sin embargo hay una gran diferencia en lo que se refiere a su situación social. Bueno, pues esto es lo que intentará explicar más. ¿De dónde vienen estas diferencias si el ser humano, según Feuerbach, no cambia y es producto del medio? Lo que vendrá a decir Marx es que Feuerbach se olvidaba de que las condiciones materiales no son solo los objetos, las cosas, la naturaleza, sino que las condiciones materiales son también las relaciones sociales. Y eso es lo que introduce Marx de novedoso. Lo que hace es rescatar, por un lado, la dialéctica de Hegel, es decir, el movimiento, el cambio a lo largo de la historia, y le da una base material en vez de una base ideológica. Coge a Hegel por los pies y le da la vuelta, por decirlo de alguna forma. Marx explicará el cambio precisamente a partir de las condiciones materiales de existencia. Él dirá, es la materialidad la que determina la conciencia de las personas, no los discursos, no las ideas. Pero al mismo tiempo, esa materialidad es un producto social, es un producto de las propias personas. Las personas, por tanto, transforman las condiciones materiales, transformándose a su vez a sí mismas. Lo que hace más es introducir en la filosofía pasiva de Feuerbach la acción práctica revolucionaria. Afirmará ahí su tesis de que si los filósofos hasta entonces se habían limitado a explicar el mundo, lo que importaba era cambiarlo, ¿no? Algo que se pueden anotar los filósofos posmodernos, ¿no? cuando arremeten contra el marxismo. Luego explico un poco más esto porque es verdad que es difícil. Es en ese sentido de que se estudia las bases materiales y se estudia la realidad existente, que consideramos que el marxismo es una teoría científica, porque parte del estudio de la realidad y prueba en esa realidad lo acertado o no de sus ideas. Marx sustituirá este planteamiento de Hegel de que el mundo era una sustitución de conceptos o de ideas que se negaban a sí mismas por la historia, es más bien una sucesión, más que una sucesión de ideas, una sucesión de distintos modos de producción, los cuales están constituidos por dos elementos. Las fuerzas productivas, es decir, la máquina, las herramientas, las materias primas, la naturaleza, etcétera, la técnica, y las fuerzas productivas y luego las relaciones de producción. Las relaciones de producción, que son las relaciones sociales que establecen las personas en el trabajo productivo y reproductivo, en la familia. De este modo, lo que los marxistas calificamos como base material, realmente, si os fijáis, no es lo que se suele pensar como base material. Como base material se incluyen también las relaciones sociales, las relaciones entre las personas. Muchos marxistas a lo largo del siglo XX, para justificar su política conservadora y burocrática al servicio del estalinismo o de los sindicatos o de las distintas burocracias, construyeron un marxismo antidialéctico o en el que no se contempla la acción de los sujetos o de las clases sociales para justificar precisamente su dominación como aparatos, como estructuras. De modo que no cabe la acción de los trabajadores en esos marxistas, ¿no? En esos marxistas que realmente tergiversan las ideas originales de Marx. Buena parte de los posmodernos, cuando discuten contra Marx, en realidad discuten contra estos marxistas, no discuten contra Marx. La dialéctica materialista, al contrario de este materialismo vulgar de estos marxistas burócratas, es una teoría profundamente revolucionaria.
porque no es idealista, pero a la vez contempla las condiciones materiales, pero no considera que ellas determinen totalmente la acción de los sujetos, sino que considera que los sujetos también son parte de esas condiciones y pueden modificar esa realidad. De esta forma realmente sitúa a los sujetos en el centro del estudio de la historia. Como dice Marx, y esta frase creo que os va a servir para resumir toda esta larga explicación, es que los sujetos son libres para hacer su propia historia, pero no bajo condiciones o bajo circunstancias elegidas por ellos, por decirlo de alguna forma. Desde este punto de vista es que Marx trata de mostrar cómo todo lo que se nos presentan como relaciones económicas o demás, realmente detrás de ellas, hay relaciones sociales. Y también nos viene a plantear que alguna relación hay entre las ideas, entre los discursos, entre la ideología y las condiciones materiales de vida, entre el modo de producción de una sociedad determinada. Por ejemplo, alguna relación existe entre la predominancia a día de hoy de tantos manuales de autoayuda con un capitalismo individual y un capitalismo ultra precario. O alguna relación hay entre la existencia, por ejemplo, de series como Black Mirror y un capitalismo tecnológico que nos conduce al desastre y que usa una tecnología para explotarnos, ¿no? Bueno, eso viene a ser lo que sintéticamente es la concepción materialista del ser humano y el materialismo dialéctico en particular. Pero el marxismo también hemos dicho que es una crítica a la sociedad capitalista. Muchos intelectuales actuales dicen que Marx realmente habla sobre un capitalismo que ya no tiene mucho que ver con el actual, con una sociedad que ha cambiado mucho desde entonces, y es verdad que el capitalismo ha cambiado mucho desde entonces. Pero esto no invalida el marxismo, de hecho lo actualiza aún más, porque si nos fijamos, Marx estudió el capitalismo cuando solo estaba en Inglaterra y en algunas otras ciudades, países de Europa como Francia y Alemania, y a día de hoy está extendido por todo el mundo y la clase trabajadora no es una ínfima minoría como en la época de Marx, en la que era mucho más mayoritaria los campesinos, los pequeños artesanos y demás, sino que ahora es la clase predominante, también numéricamente, no solo en la producción. Marx demostró que el sistema capitalista, retomando nuestros planteamientos de Hegel y de Feuerbach, está constituido por una serie de contradicciones internas, de potencialidades que sientan las posibilidades de su propia superación por otro sistema. Y la principal contradicción del sistema capitalista es precisamente la existencia de las clases sociales. Hay muchas más contradicciones que Marx identifica, pero aquí vamos a hablar de esta. La principal de ellas es la existencia de la clase trabajadora y la clase burguesa. Dos grandes clases sociales, que se definen como todas las clases sociales a lo largo de la historia por su relación con la propiedad, por su posición en el proceso productivo y por su relación con la propiedad de los medios de producción. Las clases sociales han existido en otras épocas. Los patricios romanos, por ejemplo, vivían a costa del trabajo de los esclavos y los señores feudales a costa del trabajo de los siervos de la gleba. En la actualidad, los trabajadores necesitan vender su tiempo de vida, su tiempo de trabajo, a cambio de un salario para poder vivir, a los burgueses capitalistas o empresarios, como queráis llamarlos, que son los propietarios de las empresas y de la banca, que se limitan a gestionar sus negocios mientras viven a costa de los trabajadores. Marx demuestra que los empresarios son, de hecho, una clase improductiva. Ahora explicaremos por qué. El mayor ejemplo es el de Jeff Bezos, ¿no? Yéndose al espacio, ¿no?, en un cohete, mientras a sus trabajadores los tiene meando en botellas para ahorrar tiempo en los repartos, ¿no? Es una buena explicación, cuando es el capitalista más rico del mundo. Mientras los economistas burgueses, los liberales, afirman que mientras mejor le vaya a los empresarios, a los capitalistas, mejor le irá a los trabajadores porque les caerán algunas migas del banquete, o mientras afirman que la riqueza es fruto del ingenio o de la inversión del empresario, los marxistas demostramos que esto no es así, que la riqueza no viene de ahí. En el sistema capitalista, los trabajadores tan solo disponen de su fuerza de trabajo para poder vivir. De su fuerza de trabajo tanto material, tanto intelectual como los brazos, como física. Por lo que se ven obligados a vender esa fuerza de trabajo durante un tiempo determinado a la única clase que dispone de las máquinas, de la tecnología, de los medios de producción, de las fuerzas productivas necesarias para poder vivir.
esta clase es la burguesía. El capitalismo funciona, de hecho, a costa de un sistema de propiedad, de un tipo de propiedad que solo es accesible para una ínfima minoría de la población. Esto es lo que llamamos la propiedad privada burguesa, propiedad privada de los medios de producción, que no tiene nada que ver con la propiedad personal, con la que algunos estúpidos tratan de ridiculizar al marxismo, ¿no? El móvil o la ropa que lleves, o sea, con eso tú no puedes, no es un medio de producción. Es propiedad, pero es propiedad personal. El empresario, ¿de dónde viene la riqueza? Bueno, pues el empresario hace trabajar al obrero durante horas. El obrero pone en funcionamiento el trabajo muerto, las máquinas, las herramientas, para elaborar mercancías. A cambio, el obrero recibe un salario. Pero este salario no se corresponde realmente con el valor de todo lo que produce el obrero durante esa jornada de trabajo, sino que se corresponde realmente con el coste de su reproducción social. Es decir, el empresario le paga al trabajador lo necesario para que el trabajador tenga que volver a ir a trabajar y siga vendiendo su fuerza de trabajo. Lo necesario para que el trabajador no acumule suficiente capital como para montar su propia empresa, por decirlo de alguna forma. Entonces, le paga el coste de su propia reproducción social. ¿Cuál es ese coste? Pues bueno, lo que cuesta la comida, lo que cuesta el alquiler, lo que cuesta mantener a los hijos, lo que cuesta un pequeño acceso a determinadas formas de ocio y demás. El beneficio capitalista, la plusvalía, precisamente, proviene de esa diferencia entre lo que se paga realmente el obrero y lo que el obrero produce a lo largo de toda su jornada. Ese margen, esa diferencia, se la embolsa el capitalista y es de donde viene el beneficio, de donde vienen las fastuosas ganancias que vemos a día de hoy, pues son todas tiempo de trabajo no pagado de los trabajadores, es tiempo de vida que los trabajadores han destinado a trabajar para los empresarios. Bueno, esto demuestra que realmente es mentira lo que dicen los economistas burgueses. Obreros y trabajadores no pueden tener los mismos intereses, sino que tienen intereses enfrentados. Unos querrán trabajar menos, querrán trabajar en mejores condiciones y querrán tener mejores salarios, mientras que otros querrán que sus trabajadores trabajen lo máximo posible, en las peores condiciones posibles mientras se cumpla los objetivos de la producción y con los salarios más pequeños. Bueno, por eso es que digo que la clase burguesa, demuestra Marx que la clase burguesa es una clase parasitaria, que vive a costa del trabajo de los trabajadores y que los trata, como dice un gran ideólogo de los capitalistas, Taylor, que es el que diseñó la producción en serie y cronometrada de pequeños movimientos, como la película de Charlotte, de no sé cómo se llama, Tiempos modernos, eso. Él dice que es un mono amaestrado, ¿no? El trabajador para el capital. Todas sus capacidades, lo que oculta detrás de esto es que todas sus capacidades creativas, todas sus otras características de la personalidad que no son útiles a la producción, son cercenadas, son castradas, por decirlo de alguna forma. No se deja que el obrero las desarrolle o no tiene las mismas condiciones para poderlas desarrollar. Y de este modo el trabajo, lo propiamente humano, lo que diferencia a las personas del resto de seres vivos, se convierte en algo profundamente penoso para el trabajador, profundamente desgraciado para el trabajador, cuando es precisamente lo que le caracteriza como especie. Y alguna tarea en la que es contra su voluntad y con la que no puede realizarse. Tan solo al volver a casa, dice Marx, tan solo al comer, al dormir, al hacer las tareas que realmente no le diferencian de otros animales, el humano se siente realmente libre y se siente realmente humano. Es lo paradójico, ¿no?, del sistema capitalista. Marx dirá que mientras han existido las clases sociales a lo largo de la historia, el motor de la historia es precisamente la lucha de clases. ¿Vale? Ya vimos que Hegel decía que era la idea, que era el no sé qué. Es la lucha de clases, ¿no? Es el factor determinante de los grandes cambios sociales históricos, de cambios en los regímenes de producción y demás. Y no los discursos, no las ideas elaboradas por intelectuales en su gabinete, en su cuarto, ni la acción de los políticos, ni la acción de los generales, sino la acción de las clases sociales, la lucha entre las clases. Al final del siglo XX, en esta ofensiva que yo digo contra el marxismo,
lo que se llamó neoliberalismo, acompañado de brutales ataques a los trabajadores, se vino a plantear que era el fin de la historia, que no iba a haber más lucha de clases, que ya no iba a haber más antagonismos de clase. Sin embargo, bueno, yo creo que a día de hoy no hace falta discutir contra que eso era algo momentáneo de esa época en la que, fruto de la derrota, los trabajadores, pues hubo un repliegue, ¿no?, de la lucha de clases. Pero en la actualidad se vuelve a ver cómo vuelven a salir a trabajar, ¿no?, a luchar los trabajadores de Cádiz, los trabajadores del metal de Cantabria, los trabajadores de Myanmar contra el golpe de Estado, la lucha del pueblo chileno contra los 30 años de neoliberalismo, las primaveras árabes más previas a esto, etcétera. Un montón de acontecimientos que vuelven a poner de manifiesto que la clase obrera no ha dejado de existir y la lucha de clases tampoco, y que que sigue existiendo. Bueno, Marx no solo plantea que la lucha de clases es el motor de la historia, sino que además plantea que el capitalismo, según se desarrolla, crea a sus propios sepultureros, los propios trabajadores. Mientras que otros intelectuales, y a día de hoy se ve mucho, en realidad, Marx polemiza contra los socialistas utópicos franceses, pero a día de hoy se ven muchos intelectuales de izquierda, tal. Mientras que ven a la clase trabajadora como un sujeto doliente, sufriente, pasivo, Marx supo ver en la clase trabajadora un sujeto activo, un sujeto creador, un sujeto productor de todo lo que existe en el sistema capitalista. Ese es su rol. Para el marxismo, la clase trabajadora es el único sujeto revolucionario. ¿Pero por qué es el único sujeto revolucionario? ¿Por qué la clase trabajadora? Bueno, porque la clase trabajadora es la única que no tiene intereses, sea consciente de ello o no, en mantener el régimen actual de propiedad. Porque mientras otras clases sociales, como los pequeños autónomos o pequeña burguesía o los campesinos, dependen de una pequeña propiedad, los obreros no tienen más que su fuerza de trabajo, como hemos dicho antes. Entonces no tienen ningún interés en mantener la sociedad actual. Otro elemento importante es al que hace a la clase obrera como productora. La clase obrera ocupa en la sociedad capitalista lo que llamamos posiciones estratégicas, es decir, posiciones en el proceso productivo tales que le permiten, como es la clase que todo lo produce, pues parar la producción, pero no solo pararla, sino reorganizarla de una nueva forma, sobre otras bases, sin necesidad precisamente de los capitalistas, de los empresarios, ni de su Estado. Simplemente parando la producción se ve el rol profundamente transgresor que tiene la clase obrera con solo parar, no con reorganizarlo de otra forma. Bueno, algunos anticomunistas, como los rojipardos, el Frente Obrero, y demás, hablan de la clase trabajadora como el obrero de mono azul, ¿no?, como el obrero blanco, heterosexual, de una industria del metal, ¿no?, clásica. Bueno, estos y niegan la diversidad de la clase obrera. Y esto hace a otra discusión importante para los revolucionarios y para la política revolucionaria, que es la capacidad que tiene la clase obrera, como una clase diversa, de aglutinar a sectores oprimidos por otros tipos de opresión, para dar salida a esas opresiones, para dar una perspectiva de clase a la opresión patriarcal, a la opresión LGBT, a la opresión racista, y darle una salida de fondo que ataque realmente las causas de esas opresiones, que es precisamente el sistema capitalista y su afán de dividir, ¿no?, a la clase obrera, o de conseguir trabajo gratuito en los hogares, reproductivo y demás. Bueno, realmente Marx no se ocupó directamente como un tema central de estos temas, pero sí que los abordó y sí que lo estudió y sí que sentó unas bases para seguir desarrollando la crítica, ¿no?, antipatriarcal y demás. Por ejemplo, él planteaba que el secreto de la dominación de la clase obrera británica estaba en el racismo de los obreros británicos hacia los obreros irlandeses, que en esa época era un pueblo racializado porque era una colonia de Inglaterra. Y Engels, el propio Engels, también abordará estos temas, por ejemplo, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que es un gran clásico, y ahora, ¿no?, sobre la familia patriarcal y monógama y la opresión de las mujeres por parte de los hombres. Bueno, y aquí llegamos al tercer punto, ¿no?, del marxismo.
que es el marxismo como una guía para la acción revolucionaria, que lo apuntábamos al principio. Bueno, aquí hemos dicho que la clase obrera ocupa unas posiciones estratégicas, ¿no? Que le permiten no solo parar la producción, sino tomar los medios en sus propias manos, reorganizando la sociedad de forma distinta, en función de satisfacer las necesidades sociales y no los intereses privados del beneficio, del lucro de un puñado muy minoritario de capitalistas. Esto, dicho con otras palabras, viene a ser abolir la propiedad privada de los medios de producción y establecer la propiedad colectiva de esos medios de producción. Marx por eso dice que todo el programa de los comunistas se puede resumir en una consigna que es abolición de la propiedad privada burguesa, ¿no? Que los trabajadores tomen la producción en sus manos permitiría eso, construir una sociedad sin patrones, sin Estado, en función de satisfacer las necesidades sociales, en el que las personas sean realmente libres y se desarrollen enteramente. Eso es lo que viene a ser una sociedad comunista, muy esquemáticamente explicado. Pero aquí quiero abordar una crítica que se le hace también al marxismo, que es que plantea que se va a llegar al comunismo como por arte de magia, ¿no? Eso lo plantea mucha gente, como que el marxismo, dicen los posmodernos, es determinista, es teleológico, es decir, que apunta hacia un final que está predeterminado. Esto realmente es mentira, y si no, Marx nos habría dedicado toda su vida a tratar de organizar a los trabajadores. El capitalismo, tal y como planteó Marx, conduce de forma inevitable, eso sí, a crisis y a guerras, a estallidos de crisis y de guerras, porque es una economía anárquica en la que los distintos capitalistas pujan entre sí, y es un sistema de por sí irracional, que de vez en cuando conduce a crisis de sobreproducción, a pandemias como la que vemos ahora por la destrucción de los ecosistemas, a guerras por el reparto de la riqueza y los recursos. Eso sí que es algo inevitable que va a suceder en el capitalismo. Y eso es el germen de las revoluciones. Pero Marx dice que el comunismo solo se puede construir de forma consciente por los propios trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la principal tarea de Marx y de los comunistas, de los marxistas, será organizar a la clase trabajadora y concienciarla de que solo ella, confiando en sus propias fuerzas, puede construir una sociedad diferente, una sociedad comunista. En esta tarea que Marx y Engels tomarán de primera mano, tratando de organizar a los trabajadores, pondrán a prueba todas estas ideas, que aquí yo hablo de ellas sintéticamente y de forma muy resumida. Y a través de esas experiencias históricas de luchas de la clase obrera, pondrán a prueba las ideas y descartando otras, elaborando otras y sacando conclusiones de las propias luchas de la clase obrera. Por eso el marxismo también es una síntesis de la experiencia de las luchas de la clase obrera a lo largo de la historia. Esto es también lo que hace al marxismo como una teoría científica, ¿no? Como una teoría siempre puesta en contraste con la realidad y sometida a prueba. Bueno, yo quería poner un ejemplo y iremos terminando, que es la guerra que hubo entre Francia y Prusia, que es ahora sería una parte de Alemania, una guerra que hubo en la guerra franco-prusiana, en la que en mitad de la guerra, en mitad de una crisis brutal, los obreros parisinos tomaron el poder y hicieron una revolución muy, muy espectacular que se llamó la Comuna de París. Esto tendrá lugar en 1871, en vida de Marx y de Engels. Solo durará 3 meses, en unas condiciones terribles. Pero los marxistas sacarán de esa experiencia grandes lecciones que conservan toda su actualidad. Frente a todos aquellos que dicen, no sé, que hay que esperar, ¿no?, para conseguir cosas, que hace falta más escaños, ¿no?, y me refiero a Podemos, claramente, o que es necesario entrar a un gobierno burgués para cambiar las cosas, la Comuna de París logró, con solo su proclamación, a los pocos días, la total separación de la Iglesia y el Estado. Acabó con el Parlamento y lo sustituyó por los representantes de la Comuna elegidos por sufragio, que eran revocables, es decir, que si dejaban de responder a lo que los trabajadores querían que ellos hiciesen, les quitaban del puesto, y que cobraban lo mismo que un obrero cualificado. Todos los funcionarios, de hecho, de la Comuna de París cobraban lo mismo que un obrero cualificado. Se acabó con el trabajo nocturno, todas las empresas que cerraron se pusieron bajo control de las asociaciones de trabajadores,
Se acabó con las multas que ponían los capitalistas a los trabajadores por mil causas brutales. Se acabó con la explotación infantil. Se perdonaron todas las deudas a los pequeños propietarios que habían sido arruinados, ¿no?, por la guerra contra Prusia. Se acabó con el ejército y se sustituyó por el pueblo armado, ¿no? Era un ejército además revolucionario, me refiero. Era electo como los representantes de la comuna. Bueno, si hasta ahora estábamos hablando de la crítica primero de la noción del mundo y luego de la crítica que los marxistas hacen a la sociedad capitalista, ahora vamos a hablar, bueno, pero ¿qué es lo que proponen los marxistas? Bueno, Marx planteará, una vez vista la Comuna de París y rectificando alguna de las cosas que decía en el Manifiesto Comunista, que es previo, dirá que los obreros han construido un nuevo tipo de Estado. Y que ese nuevo tipo de Estado, los obreros parisinos, es la fórmula al fin descubierta para lograr la emancipación de los trabajadores. Bueno, ¿a qué se refiere cuando hablamos? ¿A qué nos referimos antes de nada cuando hablamos del trabajo asalariado? Digo, del Estado. El Estado surge, el Estado, explicado sintéticamente, surge cuando una sociedad produce un excedente. Produce una parte de la producción que sobra y una parte de la población se la apropia. Se apropia el excedente. Entonces, esa minoría de la población o esa parte de la población que trata de defender ese excedente de la producción del resto de la comunidad o de comunidades extranjeras, crea una institución que se llama el Estado, que consiste básicamente en el monopolio de la violencia en cárceles, en ejército, en policía y demás. Cuando planteábamos anteriormente que la historia de las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, el Estado es esa institución encargada de garantizar el dominio de clase de la clase dominante, garantizar que la clase dominante conserva su propiedad en un modo de producción determinado. El Estado ha variado a lo largo de la historia. El Estado burgués no es el mismo que el Estado absoluto y no es el mismo que el Estado durante en el Antiguo Egipto o en la República Romana. Bueno, el Estado burgués en concreto se legitima además a través del derecho, de las constituciones, del Parlamento, etc. Y se presenta como una institución neutral, una institución que está por encima de las clases sociales, incluso negando la propia existencia de las clases en algunos casos, bajo la idea de que todos somos ciudadanos e iguales ante la ley. Bueno, en realidad esto no se cumple en la realidad material. La igualdad jurídica no se da en la vida material. De hecho, todo el entramado jurídico y toda la represión estatal está al servicio, en última instancia, de conservar la propiedad privada de los capitalistas. Por eso, Marx dirá que cualquier democracia burguesa o cualquier Estado burgués, sea democrático o no, es siempre una dictadura del capital. Una dictadura de una minoría de propietarios sobre una mayoría de trabajadores. Entonces, y añadirá Marx, el gobierno de ese Estado es una junta que administra los negocios de la clase burguesa, independientemente de quien esté en el gobierno. Por eso, la crítica que hacemos, ¿no?, al gobierno, independientemente de quién esté. Esto se vio, ¿no?, durante la pandemia, cómo se militarizó todo el Estado y se prohibió el derecho de reunión, de asociación, de divertirse, de estar incluso con tu familia, con tus seres queridos, pero a trabajar había que seguir yendo, para la inmensa mayoría de los trabajadores. Y también al mismo tiempo se rescataba con dinero público, ¿no?, a través de los ERTEs a las grandes empresas, y se les perdonaba las cuotas a la seguridad social, mientras los trabajadores cobraban un 70% de su salario, y mientras seguían los despidos en realidad. Y también se vio durante la huelga del metal en Cádiz, ¿no?, como trabajadores que salían a luchar por un mejor convenio, el gobierno y sus ministros, supuestamente comunistas, les enviaban tanquetas para reprimirlos, diciendo, confiad en el gobierno lo va a arreglar. Pero Marx dice, y con cientos de años de antelación se sigue teniendo total actualidad, que el gobierno es una junta que administra los negocios de la clase burguesa. Los trabajadores, la Comuna de París, volvemos a la Comuna, la Comuna de París demostró que los trabajadores, demostró que para acabar con la propiedad privada y convertirla en la propiedad colectiva, los trabajadores no podían tomar en sus manos la maquinaria del Estado tal cual existe, sino que tenían que construir un Estado distinto, un Estado de los trabajadores.
Eso fue lo que para Marx era la Comuna de París. Y para eso era necesario tomar el poder de forma violenta, mediante una insurrección, capaz de torcer el brazo a la voluntad de reprimir del Estado, del ejército y de la policía, ¿no? La necesidad de ese Estado le venía planteado a los obreros parisinos también por la necesidad de defender la revolución y las conquistas de la revolución de los ataques de los capitalistas que vendrían posteriormente, y también porque necesitaban una herramienta que les permitiera revolucionar todo lo viejo heredado del capitalismo, ¿no? Y irlo desmantelando. A diferencia de los anarquistas, precisamente Marx planteaba que la Comuna de París demostraba que esto solo se podía hacer si los obreros construían un Estado, pero un Estado distinto. Tras destruir el burgués, un Estado de los trabajadores. La Comuna de París será ese nuevo Estado. Y recordáis cuando os he dicho que cualquier democracia en el sistema capitalista es una dictadura del capital. Bueno, pues los marxistas decimos que un Estado de los trabajadores es una dictadura del proletariado. Una dictadura de la inmensa mayoría de los trabajadores sobre una minoría de capitalistas. Esta dictadura de los obreros es infinitamente más democrática que cualquier democracia burguesa. Por todo esto que planteamos. Lo que no quiere decir que el Estado luego se puede basar en formas de democracia directa, obviamente, como los soviets, como pasarían 40 años después en Rusia. Me refiero, es una dictadura del proletariado desde el punto de vista de las relaciones de propiedad, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, se lucha porque haya una democracia obrera también, ¿no? Bueno, es importante aclararlo. Bueno, pero los comunistas no estamos en contra del Estado, ¿no? No habíamos dicho que estábamos en contra del Estado. Esto es como un poco contradictorio, ¿no? Que estemos ahora defendiendo un Estado. Dirá Marx que la peculiaridad de la Comuna de París es que era un Estado, pero a la vez no. Un poco siguiendo la lógica, ¿no?, que planteaba Hegel. Dirá que es un Estado que sentaba las bases de su propia destrucción. Al ir acabando paulatinamente con las distinciones de clase, al convertir a los burgueses progresivamente en trabajadores, desaparecía, el Estado iba a desaparecer porque iba a dejar de ser necesario. Al dejar de ser necesario, oprimir a una clase o vigilar a una clase, en este caso la clase burguesa, pues el Estado, sus funciones represivas irían desapareciendo. Llegando así a una sociedad sin clases ni Estado. Una vez desaparecen las clases, pues desaparece su condición de posibilidad, lo que garantiza el dominio de una clase sobre otra, que es el propio Estado, el monopolio legítimo de la violencia. Y todas esas funciones que igual asumía el Estado burgués en la sociedad burguesa, el Estado obrero se las va progresivamente dando a la sociedad, las va asumiendo la sociedad, las va socializando, ¿no? Lo mismo que hace con lo que hemos estado hablando. Entonces, el Estado dejará de ser necesario y desaparecerá. Pues dice Engels, o Marx, no recuerdo, que desaparecerá como desapareció la rueca o desapareció el barco de vapor, porque dejaron de ser necesarios. La Comuna de París demostró, ante todo, que los trabajadores podían tomar el poder y podían construir su propio Estado. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo y será aplastada a los 3 meses de duración tras una defensa heroica por parte de los comuneros y las comuneras de París. Será derrotada a los 3 meses de lucha, porque desgraciadamente solo se sucedió en París y no se pudo extender. Lo curioso de la derrota de la Comuna de París es que 2 ejércitos que estaban enfrentados, el francés y el prusiano, que estaban en guerra, pactarán un armisticio, pactarán un fin del enfrentamiento entre ellos para ir a reprimir a la Comuna de París. Y los 2 ejércitos de la mano reprimirán a los obreros parisinos, demostrando que los obreros no tienen patria y demostrando que la clase burguesa la clase burguesa tiene unos intereses de clase marcados que en cuanto se ven amenazados se le olvida sus distinciones nacionales. Hay una escena muy gráfica que dice Marx que cuando las burguesas parisinas entraron en París mojaban sus paraguas en los charcos de sangre que inundaban las calles de la ciudad, burlándose de los obreros. 30.000 comuneros murieron defendiendo la comuna.
Bueno, este ejemplo será retomado por los bolcheviques rusos 40 años después. Aquí no vamos a hablar sobre ello y se hablará en otras charlas, pero bueno, retoman esta idea, como plantea Lenin en El Estado y la Revolución, de construir un Estado tipo comuna, un Estado basado en formas de democracia obrera directa como los soviets, que Marx todavía no sabía que eso podía existir, porque será una invención de los obreros rusos, no de los comunistas rusos, de los obreros, en el año 1905. Bueno, ya finalizo. La clase obrera nos permite imaginar el futuro por el que luchamos. Y tal y como afirma Marx, y una de las grandes fuerzas que tiene el marxismo, es que demuestra que el capitalismo sienta las bases materiales para su breve superación. Que existe, que la discusión sobre el futuro al que tenemos que apuntar no es una discusión utópica, sino que hay potencialidades, hay elementos dentro de la sociedad capitalista que nos permiten vislumbrar cómo sería esa sociedad y por qué camino hay que ir para acabar con el capitalismo. Esto es importante porque es una discusión muy larga con otras corrientes políticas como las de los autonomistas o los anarquistas, o muchos anarquistas, que niegan las bases materiales de la crítica al sistema capitalista, ¿no? Y por eso caen en posiciones idealistas, por ejemplo, planteando que yéndote a vivir que no lo desprecio, ¿no? Pero me refiero, yéndote a vivir a una comuna, a una especie de pequeña comunidad autogestionada, vas a acabar creando muchas comunidades así, dentro de muchos años, a derrumbar al capitalismo. Eso, bueno, no sucede y es muy parecido a los falansterios, por ejemplo, contra lo que discutía Marx en el siglo XIX y esas experiencias se han hecho desde entonces en toda época y no han logrado derribar el sistema capitalista. De hecho, estas experiencias muchas veces caen en la decepción, en la desmoralización de ver que independientemente de tal, el sistema sigue reproduciéndose y tiene herramientas para acabar con estas experiencias. Y muchas de estos militantes acaban decepcionados y apoyando proyectos reformistas, ¿no? Limitándose a la política electoral. ¿Cómo será una sociedad comunista? Bueno, una sociedad comunista será una sociedad de productores libres asociados, o de productores asociados libremente, según la máxima de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, ¿no? Esta es una frase famosa. Los capitalistas, los comunistas, reconocemos al capitalismo que ha sabido desarrollar la técnica y la tecnología, ¿no? Como no han hecho otros sistemas anteriores, ¿no? Hasta límites insospechados. Y nosotros lo que planteamos es, bueno, imaginémonos lo que sería liberar a la técnica, a la ciencia, a la tecnología de los estrechos límites que le pone la propiedad privada, del corsé de la propiedad privada, ¿no? Ha desarrollado la ciencia y la tecnología, pero en un sistema irracional, en función de los beneficios de unos pocos. Por poner un ejemplo concreto, imaginémonos lo que hubiera supuesto en plena pandemia que las empresas farmacéuticas, en vez de registrar patentes y en vez de competir entre ellas y en vez de tal, hubieran estado trabajando en un espíritu de cooperación, ¿no? Sin ocultarse las patentes entre ellas y demás. Se habría llegado a inventar, a descubrir la vacuna mucho antes. Se habría ahorrado miles de vidas humanas y se habría también logrado que la vacuna no fuera propiedad con la que hacer beneficio y no vacunar a determinados países y otros sí, en función de si son más ricos o no. Y imaginémonos lo que supondría esa ciencia, esa tecnología, todo ese conocimiento, no solo de las farmacéuticas, sino del conjunto de la humanidad, puesto en funcionamiento por sus propios trabajadores, por sus propios usuarios, para satisfacer las grandes necesidades sociales y los grandes problemas engendrados por el capitalismo. Por ejemplo, la crisis climática, ¿no? Imaginémonos todas las universidades, todo el conocimiento gestionado por sus estudiantes, por sus docentes, por sus trabajadoras, puesta en función de tratar de resolver los grandes problemas. Pero como dijimos al principio, esto en realidad es solo un fin para un medio. El marxismo lo que quiere es la total liberación, como digo, material y espiritual. Espiritual, ¿me entendéis, no? Me refiero mental también. De la humanidad. El capitalismo ha desarrollado la productividad del trabajo como nunca antes.
haciendo posible que el tiempo de trabajo necesario para producir los bienes materiales imprescindibles para la vida y algunos también obvio para el ocio, ¿no? Y para una vida saludable, sea un tiempo muy reducido. Sin embargo, el capital, como ya hemos dicho, siempre puja, los burgueses siempre pujan por extender lo máximo posible la jornada de trabajo, porque de ahí viene su beneficio. Entonces, este desarrollo tecnológico nos permitiría ahorrar un montón de tiempo de trabajo, reduciendo el tiempo de trabajo al tiempo de trabajo necesario realmente. Y reducir las tareas más penosas, sustituirlas por el trabajo de las máquinas, que en el sistema capitalista sí hay gran tecnología, pero donde es más barato contratar a un trabajador de un país tercermundista, se pone a un trabajador de un país tercermundista en vez de una máquina, me refiero. Entonces, bueno, todas esas son las contradicciones de este sistema. Acabar con la propiedad privada permitiría subordinar la técnica y la economía, que ahora se nos aparece, ¿no? Como decíamos al principio, como una fuerza extraña, como algo ajeno a nosotros mismos, subordinarla a las necesidades de la mayoría de la población, y que sea la población la que decida cómo se emplea eso. La reducción del tiempo de trabajo, el reparto del trabajo entre desempleados y trabajadores, por ejemplo, la eliminación de los actuales patrones de consumo, acabar con la obsolescencia programada, socializar las tareas reproductivas y de cuidados, expropiar y repartir las viviendas, no serían otra cosa que la eliminación, la liberación de un montón de tiempo de ocio que será dedicado a ocio productivo, me refiero a lo que las personas quieran dedicarlo, para que las personas realmente puedan cultivar sus relaciones sociales, aprender lo que quieran aprender, desarrollar las habilidades que quieran desarrollar, para cultivar, yo que sé, sus relaciones sociales o tener una vida sexoafectiva plena, ¿no? Las personas, bajo un sistema, ¿no? Organizado por los propios trabajadores, no tendríamos que mutilar ningún aspecto de nuestra personalidad. Podríamos desarrollarnos íntegramente como personas, que es lo que decíamos al principio que buscaba el marxismo, ¿no? Y no solo desarrollarnos íntegramente como personas, sino desarrollarnos íntegramente como personas, como humanos, sin destruir la naturaleza, que es a la que lo conduce el sistema capitalista. Bueno, yo termino aquí. Tratar de llegar lo más preparado posible a esas crisis, a esas guerras, esas revoluciones que sucederán, tal que los trabajadores no sean derrotados en esos procesos, será la principal tarea a la que se dedique Marx junto a su amigo y compañero Engels, a la tarea a la que dedicarán su vida. La construcción de organizaciones revolucionarias, como los partidos revolucionarios, y como la necesidad de darle una perspectiva internacional a esa lucha, construyendo un partido internacional para la revolución comunista, una internacional, serán una de las principales tareas militantes realmente de Marx y Engels, sin la cual no se entiende todas sus ideas. Sus ideas, si queréis, son una herramienta para esa tarea. Y esa tarea, ante los enormes desafíos que tenemos a día de hoy, es más actual que nunca. Entonces, eso, no tengo más que decir.